El Mundial ha puesto a Marruecos en los ojos del mundo y muchos conocemos su selección, pero muy pocos conocemos su impresionante historia. Así que el día de hoy hablaremos de nada más y nada menos que de Marruecos, su gran historia y su bella aparición en estos mundiales recientes. Así que como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al norte de África, a una tierra separada por nada más y nada menos que por 14 kilómetros entre el continente europeo y el continente africano. ¿Y a qué época nos vamos? Se preguntarán. Pues nos vamos a más de 2500 años, mucho antes de que este territorio sea considerado un país. Estamos hablando que en este territorio habitaban lo que eran conocidos como los Amazigh, que durante siglos fueron coloquialmente conocidos como los bereberes, de los cuales ya hemos hablado. ¿Y quiénes eran estos? Se preguntarán. Pues eran excelentes guerreros, pastores y comerciantes. Eran grandes conocedores del desierto, obviamente, y hasta el día de hoy millones de marroquíes se siguen considerando a ellos mismos como Amazighs. Volamos ahora a lo que es el siglo 8 a.C., donde llegarían nuestros grandes amigos de la historia, los fenicios, quienes eran navegantes provenientes de este Mediterráneo, y en este lugar fundarían pequeños puertos en excelentes ubicaciones para empezar a lo que es la comercialización de todos sus productos, donde sobresaldrían los metales, la sal y las telas. Pasaría el tiempo y estos fenicios serían sustituidos por una nueva potencia que seguro han escuchado hablar, que es nada más y nada menos que Cartago. Cartago controló durante años lo que es el comercio en este norte de África y convertiría esta zona de lo que hoy es Marruecos en un punto clave y estratégico entre Europa y África. De hecho, si recuerdan a nuestro amigo Aníbal Barca, es precisamente por aquí donde mandaría los elefantes de África a Europa. Obviamente todo cambió cuando iniciaron las guerras púnicas, de las cuales ya hemos hablado, donde Roma enfrentaría a Cartago y después los romanos ganarían ocupando este territorio de lo que hoy es Marruecos, creando así la provincia de Mauritania Tingitana. Ya estando aquí, los romanos construirían lo que son ciudades, caminos, acueductos, templos, siendo ahora la llamada ciudad de Volubilis una de las más importantes que aún dejan ruinas, las cuales pueden ser visitadas. Pero como pasa en toda la historia, obviamente todo pasa y Roma también pasaría. ¿Quiénes llegarían después? Se preguntarán ustedes. Pues llegaría ahora sí el mayor cambio en la historia de esta región. Estamos hablando de nada más y nada menos que del Islam. Estamos en el siglo 7 después de Cristo y esta nueva religión comenzaría a expandirse desde lo que es Arabia hasta precisamente este norte de África. ¿Qué llevaba consigo? Se preguntaron ustedes. Pues obviamente una nueva fe y una nueva religión, pero sobre todo un nuevo idioma y una nueva cultura. Y al principio los antiguos Amazigh resistirían a este choque cultural, pero con el tiempo gran parte de esta región adoptaría este Islam sin dejar de conservar muchas de estas tradiciones que ya tenían. Esta mezcla cultural entre los Amazigh y el Islam definiría a lo que hoy conocemos como Marruecos. Esto nos lleva al año 789 después de Cristo, donde un descendiente de Mahoma llamado Idris I fundaría lo que es la dinastía Idrisi. ¿Y qué era esto? Se preguntarán. Pues esta es considerada lo que es el primer estado marroquí. Por eso es que muchísimos historiadores consideran exactamente este momento como el nacimiento de Marruecos. Poco después de esto nacería una ciudad que cambiaría la historia de esta región, que estamos hablando de nada más y nada menos que de la ciudad de Fez, que se convertiría en un gran centro político, religioso, cultural e incluso hoy una de las grandes ciudades de este gran mundo islámico. Y aquí un dato muy importante de la ciudad de Fez. Es justo aquí donde se fundaría la Universidad Al-Qarawiyyin, que es considerada por muchísimos historiadores como la universidad en funcionamiento continuo más antigua de todo el planeta. Incluso más antigua que la de Oxford y que la de Bolonia. Y con el paso de los siglos, este país Marruecos comenzaría a fortalecerse, ya que muchísimos de sus gobernantes dejarían de mirar a lo que es el desierto para empezar a mirar a Europa. Esto nos llevaría al año 711, donde en la península ibérica, justamente en este norte que les dije, estarían gobernando lo que son los visigodos, pero este reino atravesaba una crisis profunda, llena de luchas internas y disputas por el trono, con un rey líder llamado Rodrigo. Esto obviamente fue visto como una gran oportunidad, y fue aquí que los marroquíes se pusieron pilas y partiría con un ejército comandado por nada más y nada menos que por Tariq ibn Ziyad, formado principalmente por guerreros Amazigh que cruzaron este estrecho hacia Europa, desembarcando en una enorme roca que desde entonces recibe el nombre de Jabal Tariq, es decir, la montaña de Tariq, nombre que con el tiempo terminaría modificándose y terminó convirtiéndose en Gibraltar. Poco después, ambos ejércitos se encontrarían en lo que es la batalla de Guadalete, donde el rey Rodrigo sería derrotado y probablemente murió en esta batalla, pero lo importante aquí es que con esta victoria el reino visigodo prácticamente desaparecería para siempre. Lo más sorprendente de todo esto es la velocidad con la que estos musulmanes de la noche a la mañana empezaron a controlar toda la península ibérica. Estaban controlando ciudades como Córdoba, Toledo, Sevilla, Zaragoza, además de todo lo que ya conquistaban en la parte africana. Y poco a poco es que estos territorios comenzarían a conocerse como el Al-Andalus, que llegaría a ser una de las regiones más ricas y más avanzadas de toda Europa. Aquí florecieron la medicina, las matemáticas, la filosofía y la arquitectura. Ya tenemos video de esto. Pero con el paso de los siglos, de nuevo la historia comienza a imponerse y el Al-Andalus comenzaría a debilitarse poco a poco. Desde Marruecos comenzarían a cruzar nuevos ejércitos, primero los almorávides y después los almohades, ambos imperios que nacieron también en este territorio marroquí, que gobernaron en cierto punto de la historia
Arabia, parte de Marruecos y también parte de esta península ibérica, pero esto nos llevaría al año 1212, donde una gran coalición de reinos cristianos derrotaría a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla es considerada un punto de inflexión precisamente en la llamada Reconquista, y es justo aquí donde por primera vez el mundo islámico empezó a retroceder en esta Europa. Aún así, la presencia musulmana no terminó de inmediato, de hecho duraron 8 siglos en esta región, dejando una huella enorme tanto en el idioma, como en la agricultura, como en la arquitectura y sobre todo en la gastronomía. Y si hay algo que nos enseña la historia es que el que se frena pierde, es decir, el que se estanca en sus ideas conservadoras normalmente termina siendo derrotado por aquel que eligió el progreso. Así que mientras Europa estaba en su época de silencio, llamada también la Edad Media, fue que el florecimiento de este al-Andalus terminaría comiéndose la península ibérica, pero el tiempo pasaría, el renacimiento llegaría y los papeles comenzarían a invertirse. ¿Por qué digo esto? Porque el conservadurismo llegaría más fuerte al Islam y la España y Portugal renacentistas comenzarían a avanzar, ocupando así poco a poco territorios de la costa marroquí. ¿Por qué hacen esto? Se preguntarán, porque buscaban controlar lo que es el comercio, el Atlántico, pero sobre todo el Mediterráneo. Obviamente Marruecos no dejó de mirar al mar y durante los siglos XVI y XVII surgirían los famosos corsarios de Salé. ¿Quiénes eran estos? Se preguntarán ustedes. Pues eran precisamente marinos marroquíes que atacaban estos barcos europeos, capturando mercancías y también tomando prisioneros, y durante décadas fueron conocidos como el terror de este paso entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y mientras gran parte de África estaba siendo conquistada por estas grandes potencias europeas, Marruecos lograría mantenerse como un reino independiente, que era algo muy poco común en este continente, y de hecho fue uno de los primeros países en reconocer abiertamente la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, llegaríamos a principios del siglo XX, donde Francia y España terminarían colocando un protectorado sobre Marruecos. ¿Cómo fue esto? Francia terminó controlando lo que era la mayor parte de este territorio, mientras que España terminó controlando lo que es la parte norte y la parte sur. Obviamente los marroquíes no aceptaron esto tan fácil, y entre los años 1921 y 1926 estalló lo que fue llamado como la Guerra de Rif. ¿Y qué fue esto? Se preguntarán. Pues esta fue liderada por Abd el-Krim, quien derrotaría varias veces este ejército español, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de resistencia africana, hasta que finalmente en el año 1956 Marruecos recuperaría su independencia total sobre estas potencias europeas, poniendo así el fin al protectorado francés y español. Con esta situación nacería lo que es el Marruecos que conocemos hoy, y desde esa fecha hasta hoy Marruecos comenzaría a convertirse en uno de los países más importantes de África y sin duda un puente entre África y Europa. Hoy podemos admirar sus hermosas ciudades como Fez, Marrakech, Rabat y Casablanca, en una hermosa cultura donde conviven la mezcla entre los amazigh, los árabes, los africanos y obviamente los mediterráneos. Quizás la mejor definición que podemos tener a Marruecos es que es un país que no perteneció nunca enteramente ni a África ni a Europa, sino que es un oasis lleno de cultura y lleno de historia, justamente en medio entre estos dos continentes, que nos recuerda todos los días que la mejor manera de progresar es muchas veces tendiendo los puentes, adaptando las culturas entre todos y no destruyéndolas.